Creo que ya podemos comenzar. ¿Alguien quiere unirse? Bueno, Permítame para darle acceso. No sé si le puedo dar. Creo que aquí está. Listo. Listo. Bienvenida, Danielis. Bienvenida, Cristina. Bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas. De verdad que estoy sumamente contenta, como les comentaba antes. Eso es un taller que tenía pensado hace un rato dictar. Y finalmente tomé la decisión, dije, bueno, ya, es ahora o nunca, vamos a hacerlo. Eh, y aquí estamos, y me encanta ver todas esas caras sonrientes. Por favor, abran sus cámaras para podernos ver, poderlas ver. Esa es la parte más bonita, vernos a través de, de la pantalla, pero bueno, aquí estamos todas. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, nuevamente les doy las bienvenidas, nuevamente les doy a todas las gracias por estar acá. ¿De qué va este curso? ¿De qué va este taller Escribir con propósito? Pues bueno, realmente como escritora me he dado cuenta de que muchas veces nos culpamos por aquello de que ¿por qué no escribo? ¿Por qué me cuesta tanto escribir? Y resulta que el poder escribir o la incapacidad o los bloqueos que sentimos ante la escritura, y eso definitivamente, no te preocupes, Maylida, no hay rollo, puedes, en un ratito abres tu cámara. Esto, les decía que en algún momento me di cuenta de que no se trata de un fallo personal, que hay una cantidad de cosas que están pasando dentro de nosotros, dentro de nosotras, y que son parte más bien de una historia compartida. Entonces, justamente es así como quiero comenzar la clase de hoy, esta sesión, esa pregunta que pulsa, es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos en silencio. ¿Por qué me cuesta tanto escribir? Por favor, escriban en el chat un número 4 si a alguna de ustedes le pasa esto. Si alguna de ustedes se pregunta, ¿por qué me cuesta tanto escribir? Escriban un numerito, un número 4 por allí, esto, para ver si no soy la única. A Yeti, a Ana, a Danielis, a Egle. Sí, creo que es una pregunta que nos hacemos muchas veces, a Gloria también, con muchísima frecuencia. Miren, conectarse con la escritura y dejar salir las ideas que a veces parece que están clarísimas en nuestra cabeza, pero a la hora de plasmarlas resulta que la cosa no es tan sencilla. La respuesta a esa pregunta es que no se trata únicamente, y ojo con esto, no se trata de tener tiempo, de tener condiciones o de tener la técnica. Hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más profundo, de hecho, y que tiene que ver, ¿saben con qué? Con eh, con esa sensación que a veces tenemos de no darnos permiso o de pensar que hay algo o alguien o qué sé yo, algo fuera de nosotros o de nosotras que nos va a dar ese permiso, que hay cosas más urgentes, que ya es muy tarde para escribir cuando llegamos a cierta edad, que tenemos demasiadas cosas que hacer cuando somos más jóvenes, que hay dinero que producir, que hay cosas que resolver en la casa, hay reuniones de trabajo, es decir, hay que ocuparse porque nos han enseñado que tenemos que ocuparnos. Entonces, les pregunto, ¿quiénes de ustedes han sentido, levanten la mano, quiénes de ustedes han sentido que están perdiendo el tiempo cuando están escribiendo? ¿Quiénes de ustedes tienen esa sensación de que, a ver, estoy escribiendo, pero pero la ropa, pero la lavadora, pero los niños, pero levanten la manito por el chat con lo que o me escriben un 4, como les guste más, y díganme quién tiene esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Porque a mí muchas veces me pasaba de que estoy aquí y entonces tengo tantas cosas que hacer y estoy aquí, sin embargo, en esto. Y resulta que esa es la razón, tal vez por mi propia experiencia, que decidí que este módulo no comenzara con teoría. De hecho, no vamos a trabajar realmente teoría literaria. Bueno, vamos a abordarlo, por supuesto, de una manera
muy sencilla, pero hoy no vamos a comenzar por allí, hoy vamos a comenzar con una certeza. El bloqueo, ese bloqueo no es individual, ese bloqueo no es de Yanira, no es de Gle, no es de Cintia, no es de Yelitza, es un bloqueo histórico. Es un bloqueo histórico y ya vamos a ver por qué. La buena noticia es que tiene solución. Sí se puede resolver. Entonces, vamos a ver justamente hoy cómo podemos hacer para resolverlo. En nuestra presentación vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a eso me refiero. Miren, no es falta de talento, muchas veces no es ni siquiera flojera, muchas veces no es ni siquiera procrastinación, es una suerte de herencia silenciosa que las mujeres muchas veces cargamos y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que eso está ahí. Entonces, hasta ahora, ¿me escuchan bien? ¿Todos pueden ver la presentación? Por favor, escríbanme un 4 en comentarios o levanten la manito, el dedito, si todo está bien, para estar segura de que todo bien. Perfecto, manitos, deditos alzados, excelente. Vamos a continuar entonces. Les decía que a veces no somos conscientes de esos bloqueos que tenemos, de dónde vienen. Miren, durante siglos la escritura fue un territorio prohibido o fue un territorio reservado para pocos. Las mujeres no tenían derecho a la educación, como todos lo sabemos. El acceso a la educación formal también estaba restringido para las mujeres. Estamos hablando de un proceso que fue muy lento, un proceso que fue muy desigual, hasta bien entrado el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX. Cuando había acceso a la educación formal, estaba orientado principalmente a preparar a la mujer para las funciones domésticas, para los roles tradicionales asignados por la sociedad. Esas son justamente las voces que faltan, esas voces que tal vez hubiéramos podido escuchar, pero que las condiciones no permitieron porque, bueno, porque los tiempos fueron los que fueron. Yo no sé si ustedes, alguna de ustedes ha leído una novela de la escritora inglesa llamada, de la escritora inglesa Charlotte Bronte. La novela se llama Jane Eyre, es una novela de por allá de 1847. Hay una escena que es muy significativa porque van las dos, va Jane Eyre con su hermana mayor en una carreta, van conversando y la protagonista le dice, le están hablando acerca de una fiesta a la que se dirigen, qué sé yo, y la hermana le dice a Jane que ella prefiere casarse con un hombre que no ame antes que ser maestra o institutriz. Entonces, fíjense que allí podemos ver claramente cuáles son los roles de los que estamos hablando. Un ejemplo tomado de la vida misma, y por eso en la presentación está esa frase que dice, mujer que sabe latín. Cuando yo estaba estudiando letras en la Universidad Católica Andrés Bello, teníamos un profesor extraordinario, un hombre filólogo, estudioso de la historia del arte, lingüista, un tipo genial, un sacerdote jesuita, el padre Arellano, y él medio en broma, medio en serio, porque eso nunca me quedó claro, nos decía a nosotras, que además éramos un grupo donde éramos algo así como 20 mujeres y 3 chicos, nos decía, mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin. Oigan esto, mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin. Y yo les estoy hablando de los años 80, ¿sí? O sea, de mediados de los años 80. Es decir, es una exclusión educativa, la exclusión del sistema educativo, eh, que luego, digamos, allí marcado como algo en la cabeza durante mucho tiempo, y por supuesto eso se tradujo en una menor presencia femenina, tanto en el ámbito literario como en el ámbito cultural, indudablemente. Permítanme abrir acá que voy a darle acceso a algunas personas que están pidiendo entrar. Ya accedieron. Listo, listo, ya. Ok, entonces, como les decía,
yo no sé si alguna de ustedes conoce ese refrán de mujer que sabe latín, ni se casa ni tiene buen fin, porque yo nunca se lo he escuchado a más nadie. Si hay alguien que lo conocía, por favor, levanten el dedito y para yo enterarme que hay alguien más que dijera eso. Pero es un refrán que nos decía él que era muy común. Ah, Damaris sí lo escuchaba, sí lo ha escuchado. Bueno, bueno saberlo, Damaris, porque yo solamente se lo había escuchado al padre Arellano. Entonces, si nos quedamos en eso, en cuanto a ese tema, vamos a ver que hay una serie de aspectos en los cuales tenemos que fijarnos, tenemos que tenerlos muy en cuenta. Por una parte, es alfabetización de la mujer, el derecho a aprender, el derecho a escribir, el derecho a publicar, olvídenlo. Eso estuvo restringido al público, a los hombres durante muchísimo tiempo. Vamos a ver ahora que esa restricción siempre se le dio la vuelta, pero en principio, por norma, era así, ¿vale? En cuanto a la propiedad y a la herencia, miren, la dependencia económica de la mujer era absoluta. Las mujeres no podíamos tener bienes de fortuna, no podíamos recibir herencias, no podíamos administrar recursos propios, pero además esto no es algo que pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX. En la España de Franco, una mujer no podía ir a abrir una cuenta bancaria a menos que fuera con el hermano, con el marido o con el padre. Y esto fue así hasta 1975, ¿ya? Y por supuesto, una mujer que no tiene bienes de fortuna o que no puede administrar una hacienda, a ver, ¿cómo se las arregla para poder dedicarse al arte, digamos? Cuando Jane Eyre toma decisiones acerca de su propia vida, en la novela que les acabo de mencionar, cuando ella hereda. Hasta entonces ella siempre fue un personaje extraordinario, con una voluntad férrea, llena de virtudes, pero o sea, le tocó ser institutriz, le tocó bajar la cabeza, le tocó aceptar el maltrato muchas veces, incluso de su propia familia, porque ella no tenía bienes con que, digamos, defenderse. Cuando ella hereda es que ella toma sus propias decisiones de vida. Por otro lado, hay un tema interesante y es lo que tiene que ver con el tiempo libre. Miren, para poder crear hay que tener tiempo de ocio, hay que tener tiempo libre. Es decir, para poder dedicarse a la escritura hay que tener tiempo libre. Entonces, ¿cómo se le hace cuando históricamente las mujeres hemos sido quienes estamos a cargo del cuidado de la familia? Cuando históricamente la maternidad, las tareas domésticas recaían casi exclusivamente en las mujeres. Hoy en día podemos decir muchas que contamos con el apoyo de nuestra pareja, que la familia se lleva entre todos, o sea, entre la pareja, sobre todo la gente más joven, pues bueno, digamos que es algo que está pasando y es extraordinario, pero durante siglos esto no fue así. ¿De dónde sacar entonces tiempo y energía para la escritura o para cualquier actividad creativa? Ahora, esa falta de autonomía sobre cómo administrar nuestro tiempo, ¿alguna de ustedes ha sentido que no pueden administrar su tiempo como quieran hacerlo? Y no porque haya compromisos laborales, porque bueno, ok, tenemos compromisos laborales, sino porque pareciera que no somos dueñas de nuestro tiempo porque tenemos que hacernos cargo de un montón de cosas que es así como que, ajá, y porque yo. No sé, levántenme por allí el dedito o escríbanme un 4 aquellas de ustedes que han sentido en algún momento que no pueden administrar su tiempo como quisieran hacerlo para poder dedicarse, por ejemplo, a la escritura. Muy bien. 4, Alejandra, 4, Ágata, deditos levantados. Melissa, muy bien. Listo, ya va, que estoy dándole acceso acá a algunas personas. Lo sentí más joven, dice Yelitza. Sí, yo también, ahorita ya menos, afortunadamente. Eh, Ahora bien, vamos a hablar de otro factor interesantísimo y es lo que tiene que ver con la forma de representación de la mujer. Cómo la mujer es representada, sobre todo en la literatura.
también en otras artes, pero fundamentalmente en la literatura. Pues bueno, la mujer fue tradicionalmente representada ¿por quién? Por el hombre, por los hombres. Entonces, ¿cómo era representada la mujer en las obras literarias? La musa es fuente de inspiración, pero cuidado, no es creadora autónoma. Ella es pasiva, ella motiva la creatividad ajena, pero no ejerce la creatividad. La otra es la loca. A mí me encanta este personaje. La loca es quien transgrede los límites impuestos o las normas sociales. ¿Cuál es el destino de la loca? O la marginación o la destrucción, ¿vale? La otra, el otro personaje que vamos a encontrar con frecuencia es la santa o el equivalente en la madre. Tanto la santa como la madre son exaltadas por su virtud, por su pureza, por su abnegación. Está como una suerte de pedestal moral, pero cuidado, en términos de sacrificio, porque para ellas no hay espacio para la ambición propia, ¿vale? Es la mujer que se sacrifica. La otra, que es interesantísima también, es la bruja. ¿Qué hace la bruja? La bruja encarna el miedo a la mujer autónoma. Eso es fundamentalmente la bruja. Es la que encarna el miedo a la mujer poderosa. ¿A qué se le asocia? A lo irracional, a lo oscuro, a lo peligroso. Siempre la bruja va a ser una advertencia en contra de la emancipación femenina. Y no me estoy refiriendo a los movimientos emancipadores, sino a la mujer que asume sus riendas, las riendas de su vida, las decisiones acerca de su propia vida. Y por supuesto, el otro estereotipo es la mujer como objeto de deseo. La mujer es trofeo o es premio o es simplemente objeto de deseo masculino, pero está desprovista de agencia, ¿sí? Y por supuesto desprovista de profundidad psicológica. Entonces, todos estos modelos van a influir en la forma como la mujer se ve a sí misma, porque es lógico, todos estos modelos van a crear en determinados momentos, o sea, a lo largo de la historia, van a crear lo que llamamos imaginarios. Entonces, pregunta, escríbame por favor en el chat si en algún momento de su vida se han identificado con alguno de estos arquetipos. A ver, déjenme leerlas y por favor, háganme las cámaras para verlas, por favor. Sí, Gloria sí se ha identificado en algún momento con estos arquetipos. ¿Quién más? Daniel es con la bruja, muy bien. Ágata con todos, yo también, yo también. En distintos momentos de mi vida, sí. La loca, Dilia, excelente, interesante. Egle es un paseo por la vida con todos, total, la bruja y la loca para Cristina. Alejandra, un poco con todos, depende a quién le pregunte. Sí, muy bien, muy bien. Por supuesto, o sea, si es así como nos representan, ¿con qué nos vamos a ver identificado a lo largo de nuestra vida? Con los arquetipos con los cuales somos representadas. Ahora, señoras, la buena noticia, las mujeres siempre escribieron, las mujeres siempre hemos escrito. ¿Cómo lo hemos hecho? A escondidas, con seudónimos, en diarios íntimos, en cartas, en los márgenes de la historia. Pero siempre las mujeres hemos escrito. Y si no, pregúntensela a la señora de la foto. ¿Saben quién es? ¿Quién sabe quién es la señora de la foto? ¿Quién me lo dice por el chat? ¿Quién me cuenta quién es esa? Sí saben. George Sand, por supuesto, Yelitza, George Sand. Bueno, fíjense, su nombre, George Sand, ese era no es su nombre, es su seudónimo, pero por supuesto, y escribió, y fue una mujer además absolutamente controversial en su tiempo. Entonces, sí, hemos escrito. ¿Cuáles son las estrategias que hemos utilizado? Por supuesto, los seudónimos masculinos. O sea, ahí tenemos, como vimos, a George Sand, Amandine Aurore Dupin, era su nombre. Sí, por supuesto, antes les hablé de la novela Jane Eyre. Charlotte Brontë firmaba como Currell Bell y su hermana, Emily Brontë, que es la autora de Cumbres Borrascosas, firmaba como Alice Bell. ¿Sí? Pero siempre las mujeres en distintos momentos de la historia tuvieron que recurrir a los seudónimos masculinos. Otra cosa es que, y eso lo pongo entre comillas, ¿vale? Las mujeres hemos escrito en géneros menores. Menores, lo de menores es un término que, aquello de la alta literatura, y no vamos a entrar en esa discusión, pero sí, las mujeres han escrito
cuentos infantiles, diarios, cartas, memoria, ¿sí? Actualmente, bueno, actualmente y desde hace mucho tiempo, la participación de la mujer en la escritura de crónicas es sumamente importante. También vamos a ver por allí las redes y las publicaciones alternativas, prensa periódica, álbumes, en la actualidad los medios digitales. Eso nos ha permitido a las mujeres crear nuestros propios espacios de difusión y, por supuesto, hoy en día y con mucha fuerza, la posibilidad de la autopublicación. ¿Sí? Es interesante. Aunque hay un porcentaje importante de escritoras femeninas, de escritoras mujeres que están siendo publicadas por las grandes editoriales, pues también es cierto que la autopublicación ha sido un espacio extraordinario para que la mujer pueda dar a conocer sus libros. Otra cosa es la revisión del canon, sobre todo a mediados del siglo XX en adelante, porque esta revisión ha permitido la recuperación y la reedición de autoras olvidadas. Sí, ha desafiado esos criterios tradicionales de lo que es lo legítimo. Entonces, bueno, es muy interesante lo que se ha hecho en ese sentido. Y por supuesto, la creación de personajes femeninos ya no dentro de esos moldes tradicionales, sino la exploración de la subjetividad femenina, la denuncia de la violencia, ya sea la violencia real o la violencia simbólica. Es decir, hemos logrado nuevas formas de representación. Lo cierto con todo esto es que nunca se ha tratado de falta de talento, se ha tratado de falta de espacio, o se ha tratado también de no darnos permiso, ¿sí? Las escritoras, las grandes escritoras, muchas veces lo hicieron en contra de su época. Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, ya sabemos lo que le costó a Sor Juana ser la mujer que fue en su tiempo. Pero también es cierto que aunque el mundo cambió, hay algunas cadenas que persisten. ¿Cuáles son esas cadenas? La exigencia de querer hacerlo todo, la culpa, sentirnos culpables cuando tomamos tiempo para nosotras, aquel miedo de que es que yo no sé si tengo algo importante que decir, o el temor a exponernos. Entonces, estas cadenas no siempre se ven, pero se sienten. Por favor, si hay alguien que ha sentido alguna de esas cadenas, del 1 al 4, coloquen el numerito de la cadena correspondiente, o coloquen cuál es, si eso ha persistido en alguna de ustedes, cuál ha sido esa cadena. Mientras lo escriben, yo les voy a decir con toda honestidad que en distintos momentos de mi vida he sentido la presión de una o de varias. Y si hay alguna otra cadena que no nombro y que ustedes consideran que anda por allí o que han dado por allí en su vida, me gustaría leerla. 1, 2, 4, 1, 3. Vale, vale. Pues bueno, vamos a ver por acá. ¿Cuál es entonces el siguiente paso cuando nos preguntamos esto de a quién le va a importar lo que yo escriba? Miren, les voy a contar una historia rapidita porque se supone que esta clase no es para hablar de mí, sino para hablar de la escritura, pero yo les voy a contar algo. Yo desde niña tuve una fuerte inclinación por la literatura y por la escritura. Tuve la suerte de que tenía una tía maravillosa que en cada cumpleaños aparecía con un libro. Eh, Tuve también la suerte de que mi mamá se inscribió en su trabajo en una cosa que existía por allá en los 70 que se llamaba el Círculo de Lectores. ¿Alguno de ustedes recuerda el Círculo de Lectores? ¿Llegaron a leer alguna vez libros del Círculo de Lectores? Levántenme la mano. Dilia, Clara Beatriz. Pues bueno, mi mamá compraba libros por el Círculo de Lectores para mí. La mayoría de las veces no eran ni siquiera para ella, eran para mí. Sin embargo, cuando yo dije que yo quería estudiar letras, adivinen qué dijeron, te vas a morir de hambre. Aún así, estudié letras, hice una maestría en literatura latinoamericana, me dediqué a la docencia, fui muy feliz como profesora, en algún momento gané un concurso de oposición en una universidad, y era así como todo perfecto, era la jefe de cátedra de análisis literario, publicaba mis investigaciones, daba clase en posgrado, paralelamente hacía trabajos de corrección editorial, por supuesto no tenía tiempo para escribir, estaba creando mis hijos,
Antes, un poco antes de la pandemia y después, a lo largo de la pandemia, fui estratega de marketing de contenidos, me tocó reinventarme, en fin. Me tocó migrar a otro país, migré para Colombia con mi familia, me desvinculé de la universidad, lo cual me generó un duelo importante, debo reconocerlo. Y empecé entonces a escribir. Empecé a escribir sin compartirlo con nadie, empecé a escribir conmigo y para mí poemas, algunos cuentos, me inscribí en algunos talleres, comencé una novela, pero como que no terminaba de arrancar, no me atrevía a mostrarlo, porque aquello de que, como voy a escribir un libro, o sea, eso es algo maravilloso que le pasa a otra gente, pues no a mí. Sin embargo, la vida me hizo detenerme, ¿sí? A mediados o a finales más bien del año 2023 me encontraba desempleada en otro país y atravesando un burnout, consecuencia de que el marketing no le da mucho tiempo a respirar. O sea, uno tiene que, cuando trabaja 100% en marketing, tiene que hacer respiraciones cortas porque no hay tiempo de respiraciones profundas. En ese momento entendí que yo debía reconsiderar muchas cosas y que yo tenía que marcar un nuevo rumbo. Eso fue un proceso de muchísima introspección y cuando yo salí de allí ya había decidido que quería hacer el resto de mi vida. Yo quería escribir, quería publicar y quería ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo, apoyarlas en su proceso de convertirse en escritoras. Y por eso estoy acá. Dejé de preguntarme a quién le va a importar lo que yo escriba. En este tiempo escribí un libro de poemas que se publica en los próximos meses. Ya está en proceso de publicación, estoy esperando una respuesta y ya sale. Estoy escribiendo una novela y a ratos trabajo en un libro para mujeres que quieren reinventarse a través de la escritura. Yo quisiera saber quiénes de ustedes han pensado que esa historia que tienen allí atragantada no le va a importar a nadie, así que ¿para qué escribirla? Porque esa fue una pregunta que yo me hice muchas veces. ¿Quién han pensado que eso que van a escribir, ay, como que para qué? O sea, ¿quién me va a leer? ¿A quién le puede importar esto? ¿Para qué lo voy a escribir? A Gloria, a Alejandra, a Clara, a Noris, a Ana. Bueno, pues pasa, pasa. Esto, hoy en día, quien pensaba eso está escribiendo, y ojo, no porque me sobre el tiempo. Sigo trabajando en marketing, lo llevo de otra manera, lo llevo ahora más bien, se ha convertido en una actividad que me da muchas satisfacciones, pero eso no me quita el tiempo para escribir, eso no me quita el tiempo para mis mentorías, eso no me quita el tiempo para hacer lo que quiero hacer y lo que me hace feliz. Entonces, es cierto que el silencio no desaparece, ¿sí? Ya, ok. Es cierto que el silencio no se va del todo. El silencio no se va del todo. Así como las mujeres fueron silenciadas a lo largo de la historia, muchas veces seguimos silenciándonos sin darnos cuenta. ¿Cuándo nos silenciamos? Bueno, cuando decimos que no tengo tiempo, cuando digo que no soy escritora, cuando leo algo y digo, ay, mira, me hubiera encantado escribir sobre este tema que es tan genial, pero ya él o ella ya lo hizo y seguramente lo dijo mejor que yo. O cuando pienso en que si estoy escribiendo historia familiar, por ejemplo, ¿qué van a decir mis padres o mis abuelos o mis hermanos o mis tíos si leen esto y si se enojan porque yo lo escribí? Entonces, eso es un tema. También la mujer se censura cuando duda de sí misma porque no tiene estudios literarios. Bueno, la verdad que no hay que estudiar letras para ser escritor. Yo recuerdo que un compañero de la universidad se encontró con Gabriel García Márquez en algún lado en México, en una calle, y le dijo, maestro, yo estudio letras. Y García Márquez se le quedó mirando y le dijo, ay, muchacho pendejo, eso no se estudia. Entonces, pues bueno, estas sesiones, como les decía, no comienzan con aspectos teóricos, como el narrador o como la construcción del personaje, eso lo vamos a ver mañana, porque la principal barrera no es técnica, es una barrera emocional, es una barrera cultural. Y una vez que esto se entiende, aparece el alivio, aparece como que, ah, pero esto no me está pasando solamente a mí. Es como cuando uno, no sé si alguna de ustedes si las que son mamás por acá, cuando uno tiene estos grupos de apoyo, cuando uno está
criando y tiene un grupo de apoyo y resulta que la otra amiga le dice, pero si a mí me pasa lo mismo, entonces uno dice, ah, caramba, no es solamente a mí que le pasa esto con el muchachito, también le pasa a otras chicas de mi grupo de apoyo. Entonces, en el caso de la escritura es exactamente igual. Eh, es como una especie de epifanía, ¿no? Cuando entendemos que se trata de una barrera emocional y cultural y que no es algo mío, no es que yo tenga un bloqueo solo porque sí. Eh, no sé si hay alguien por acá que haya vivido algo así, como darnos cuenta de que eso que nos pasa no es solamente mío. No sé si alguna vez habían pensado en esto que les estoy planteando ahorita. Tu bloqueo no es tuyo, es un bloqueo cultural, es un bloqueo histórico. ¿Alguna de ustedes se lo había planteado en algún momento? ¿Lo habían pensado en algún momento de esa forma? Nunca. Ahorita les doy la palabra, Danielis. Ahorita conversamos. Vamos a conversar luego. Ah, que dijiste que sí. Ah, ya entendí. Vale, perfecto. Sí, algunas veces nos lo planteamos, otras veces no, pero resulta que es absolutamente cierto. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es el primer permiso. El primer permiso. El primer permiso no viene de afuera, el primer permiso viene de adentro, el primer permiso viene de ti. Entonces, quiero que tomes una hoja o si tienes tu workbook o si tienes tus notas en el teléfono, mejor a mano. Y quiero que escribas esta frase que está ahora allí en la pantalla. Escribe, mi historia merece ser contada. Escribo porque es mi derecho. No necesito permiso para hacerlo. Tómense un minuto, ahí tienen la frase, cópienla, escríbanla. Y una vez que la hayan escrito, yo les voy a pedir por favor que la lean en voz baja, para ustedes. Léanla en voz baja y escúchense decir esa frase. Escúchense decir, no necesito permiso para hacerlo. Escúchense decir, escribo porque es mi derecho. Escúchense decir, mi historia, tu historia, la de cada una de nosotras merece ser contada. Esta frase no es solamente un ejercicio, créanme que no es solamente un ejercicio. Yo esto me lo dije muchas veces, y de hecho tengo un cuaderno donde estoy ahora, acabo de empezarlo, haciendo mi journaling y justamente esa es la frase con la que abro mi cuaderno. Mi historia merece ser contada. Les decía que esto no es solamente un ejercicio, ¿por qué? Porque esa frase es un portal que te lleva a otro lugar, que te lleva justamente a ese sitio donde quieres estar. Justamente a ser esa mujer que escribe su cuento, que escribe su crónica y que la comparte y que la publica y que abre caminos como escritora. Les quiero pedir ahora cómo se sienten, cómo se sienten en este momento. A ver, digamos que del 1 al 4. 1 es terrible y 4 es estoy dispuesta a tomar las riendas de mi escritura. 4. ¡Ay, bien! Tocada. Ay, sí. 9. No. Bueno, maravilloso. Gracias por esas. Gracias. Gracias por esos 4. Gracias por esos deditos y gracias por esos 4. Esto quiere decir que lo estamos logrando. Miren, la historia nos quiso hacer creer que escribir era un lujo, era algo que estaba reservado para algunas o para algunos, pero resulta que somos muchas las mujeres que hemos descubierto que escribir es una necesidad, que el bloqueo no es una señal de que no hay talento, sino que ese bloqueo es justamente una puerta que se abre
justamente allí antes de algo, de hacer algo valiente, de hacer algo significativo. Esa puerta que está allí cerrada, cuando yo la abro, allí allí vienen cosas buenas, allí pasan cosas importantes. Esto es muy fuerte, ¿saben? Estos temas parecieran muy sencillos, parecieran un tema de autoayuda, así como que, ay, sí, encuéntrate a ti mismo. No, 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 no. Son temas complejos. Son temas complejos porque muchas veces no nos hemos dado cuenta, nos castigamos porque yo no he escrito esa novela. Bueno, pero es que porque no ha sido tan fácil, ¿vale? No ha sido tan fácil porque estabas creando un bebé, ¿sí? No ha sido tan fácil porque tenías dos adolescentes en casa, porque tenías que enfrentar bueno, una situación económica y tenías que echar para adelante con lo que estaba pasando. No ha sido tan fácil porque justamente porque nos representaron como la bruja, como la musa, como el objeto del deseo, pero como la escritora. Tal vez algunas tuvimos la bendición de haber tenido escritoras con quienes identificarnos. Yo recuerdo que yo leí muy chiquita a Luis Meyer con Mujercita. Y yo quería ser Joe. Es más, yo jugaba con mi hermana, pobrecita, pero yo la obligaba, bueno, como yo era la mayor, yo la obligaba a jugar a que yo era Joe. Jugábamos a Mujercitas y yo era Joe. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería ser escritora y sin embargo en el camino se quedó ahí y no fui Joe. Hasta ahora, que ahora soy Yanira, no soy Joe, pero bueno, pero ese fue el camino, digamos, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es este enemigo que vive con nosotras en casa. Este enemigo se llama el síndrome del impostor. Eh, es un temazo, es un temazo. Yo quisiera que me escribieran un 4 si alguna vez ese síndrome del impostor les ha hecho sabotearse la vida, lo que sea, desde algo chiquito hasta algo importante. ¿Alguna vez el síndrome del impostor ha estado allí metido en su vida, saboteándole? 4444, muy bien, Yeli. A ver, sí, yo creo que a quién no, a quién no. Uf, claro que sí, a quién no. Es importante saber que el síndrome del impostor no es solamente una rareza, ¿vale? Una suerte de rareza o una etiqueta clínica. No, 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 no. El síndrome del impostor es una sensación interna, es más común de lo que pensamos. Y especialmente en mujeres, ojo, especialmente en mujeres. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos lo suficientemente buenas o llegamos a pensar a veces de que el éxito, o sea, pensamos que el éxito que alcanzamos, ay, que eso fue, es que tuve una suerte. O que pensamos que, ay, él no se ha dado cuenta que, bueno, él dice que yo soy muy buena en lo que hago, ojalá que no se dé cuenta, ya va. O sea, que nos van a descubrir como que estamos haciendo algo y somos, no, no, no. Eso no es así, a pesar de haber logrado muchas cosas, una carrera, una familia, el respeto de otras personas, muchas mujeres sentimos que no merecemos el lugar que ocupamos y eso es terrible. Y eso es especialmente fuerte cuando aparece el deseo de escribir. Allí es cuando más fuerte se hace, créanme. Porque, a ver, no se trata solo de escribir, como dice la diapositiva, se trata de que te creas que mereces hacerlo. Entonces, esa sensación persistente de no merecer tus logros, ese miedo de ser descubierta como una farsante, esa creencia de que el éxito fue suerte y no talento, es terrible, es terrible. ¿Cómo nos afecta esto cuando somos escritoras? Bueno, ya hemos visto que históricamente las mujeres hemos sido silenciadas, ignoradas, e incluso muchas mujeres fueron borradas del canon literario. Incluso hoy, y eso lo digo con total y absoluta propiedad y responsabilidad, la mayoría de los textos que se estudian, tanto en bachillerato e incluso en las universidades, son textos escritos por hombres, menos por mujeres, mucho menos. Entonces, no tenemos esos modelos como de esas escritoras con quienes podernos identificar. Yo hace unos minutos les hablaba de mi experiencia. Alguno de ustedes tuvo una escritora con quien se identificaron en algún momento de su vida?
Sí, si me quieren escribir el nombre para enterarme, para chismear por acá con quien se sintieron identificadas. Con Isabel Allende, yo también. Pero ya más grande, chiquita, Agatha Christie, excelente, Cristina. Más grande, de chiquita yo era yo. Gloria con Sor Juana, wow, con Jane Austen, claro, también, por supuesto, también. Bueno, pues, ¿qué sucede con todo esto? Que además de todos estos silenciamientos, la sociedad nos impone la exigencia de ser perfectas. Eso no vamos a hablar de eso, todos lo sabemos, ya pasamos por ahí. Madres perfectas, profesionales perfectas, esposas perfectas y señoras escritoras perfectas. Entonces, ante estas dudas de quién soy yo para escribir eso, tengo un bloqueo mental, abandono el proyecto a medio camino, me da miedo mostrar lo que escribo. Todo esto es manera como nos afecta el síndrome del impostor. Pero es que además, ¿cómo no nos vamos a bloquear si creemos, si pensamos que en el primer intento tenemos que escribir una obra maestra? ¿Cómo no va a bloquearse alguien que cree que tiene que escribir una obra maestra en el primer intento? Por supuesto que se bloquea, pero obvio, por supuesto. Mira, yo tengo un amigo que me decía el otro día, es que tu curso debería llamarse ¿Cómo escribir mi primer libro feo? Y yo me reía y yo decía, ¿cómo que mi primer libro feo? Dice, sí, porque no importa si está feo, o sea, te va a salir mal, pero te va a salir. Ya una vez que salga, ya después te va a salir bonito, lo vas a corregir, pero tu curso debería llamarse ¿Cómo escribir mi primer libro feo? Y créanme que me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando, ¿por qué? Porque, a ver, el proceso de escritura es otro, evidentemente, ¿no? Pero lo más terrible que nos puede pasar es esa corrección tras corrección, no avanzar en la escritura porque volvemos a escribir, no avanzamos porque tenemos que esperar la página perfecta, el párrafo perfecto, la metáfora perfecta, ya va. Así no es, así no es. Entonces, no sé si se va a llamar así mi curso. Ay, sería lindo que me contaran. ¿Les parece que eso debería ser un nombre? Díganme si sí o si no, sí o no. Delia dice que sí, Ana también. ¿Cómo escribir mi primer libro feo? No, bueno, pues me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Ya veo que como que tiene eco ese nombre que se le ocurrió a mi amigo. Lo cierto es que ese síndrome del impostor no nace solo en nosotras. Por supuesto que hay una parte personal y hay una parte de historia personal. Y las que somos hijas mayores, más todavía. Tenemos allí la delantera. Pero es que además forma parte de una especie de transmisión intergeneracional. Si nosotras crecimos viendo a mujeres valiosísimas, nuestras abuelas, nuestras madres, que se disculpaban por ocupar un espacio, o que minimizaban su talento, o que no se atrevían a hacer lo que querían, eso se va a convertir de alguna manera en una herencia emocional. Es una especie de genealogía del silencio. Son cadenas de mujeres que no se sintieron autorizadas para hablar, mucho menos para escribir y mucho menos para brillar. Entonces, ese síndrome del impostor se manifiesta indudablemente en la escritura. ¿Y por qué nos afecta tanto? Bueno, por las cosas que ya hemos hablado. Primero, por la escasa visibilidad de referentes femeninos, porque estamos sobrecargadas de roles, porque estamos sobrecargadas de emociones muchas veces, y porque aquella cosa de las expectativas ambiguas, ¿no? Sé brillante, pero no incomodes. O su equivalente en calladita te ve más bonita. Y nos callamos y nos silenciamos. Entonces, la duda es parte del camino, señoras. La duda siempre va a ser parte del camino. Lo importante es saber que no tiene por qué detenernos. Vamos entonces a ver cómo desmontamos a ese enemigo. ¿Cómo desmontamos a ese enemigo? Porque ya sabemos que se nos cuelan frases como, y si lo que yo escribo es una tontería, o ay, ¿a quién le va a importar esto? O no, es que yo no tengo talento. O bueno, ya hay muchas mujeres escribiendo, o sea, ¿por qué? ¿Yo para qué? Entonces procrastinamos, abandonamos los proyectos,
lo que les decía, escribimos, escribimos, reescribimos, reescribimos, corregimos, corregimos y no avanzamos, o no lo mostramos a nadie para evitar ser juzgadas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos desmontar a ese enemigo? Primero que nada, nombrarlo, nombrarlo. Cuando él está ahí, decirle, ya sé que estás ahí, síndrome, estoy oyendo. Lo que se reconoce se disuelve. Otra forma, buscar una comunidad. ¿Por qué? Porque en una comunidad hay escucha y hay acompañamiento. Y entonces resulta que a Yelitza le pasa lo mismo que a mí, a Ágata también le pasa lo mismo que a mí, a Damaris. Entonces ya, oye, ya somos 4, entonces también está Ana. Y entonces, sí, y entonces ya me siento menos sola. Y la otra cosa es validar nuestra historia y nuestra voz. Y eso es realmente muy importante, muy, muy importante. Cuando nos escuchamos unas a otras, hay algo allí que como que se afloja. Esa tuerca apretada que teníamos se afloja y las cosas empiezan a fluir. Y entonces comenzamos a sentirnos más cómodas con nuestra voz y con lo que estamos diciendo. Miren, todas conocen a Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto. Hay una frase una conversación entre Alicia y el gato de Cheshire que me parece extraordinaria. Alicia dice, ¿cómo puedo salir de aquí? Y el gato de Cheshire le contesta, eso depende mucho de a dónde quieras ir. Y ella le dice, no me importa dónde. Y entonces el gato le contesta, entonces, no importa hacia dónde te dirijas. Esto no es cualquier cosa. Yo no sé si a ustedes les parece cuento de Disney. Esto no es cualquier cosa. Esto es heavy, señoras. Entonces, si no sabemos a dónde vamos, no importa hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Qué importa? ¿Hacia dónde vamos? No importa. ¿Qué sucede entonces? Que no se trata de parecer escritoras. Se trata de el arte de convertirse en escritora. Y para lograr esto hay que dar algunos pasos. Y a veces esos pasos son incómodos. Son incómodos. ¿Alguien ha pensado en esto de tener un doctorado en ser tú? Cuéntenme cada una de ustedes. ¿Quién sabe más de ser Cintia? ¿O quién sabe más de ser Mari? ¿O quién sabe más de ser Danielis que Cintia, que Mari o que Danielis? ¿Quién sabe más de ser Dauris? ¿Quién sabe más de ser Egle? ¿Quién sabe más de ser Grishmir? Cada una de nosotras tenemos un verdadero doctorado. Ustedes se habían pensado, así como cuando uno va a defender la tesis, que uno le dice, pero tranquila, porque nadie sabe más del tema que tú. ¿Alguna vez ustedes habían pensado en que la única que sabe acerca de ser quien es uno, soy yo, es cada una de ustedes? Díganme por ahí en el chat. ¿Habían alguna vez pensado en esto de que ustedes tienen un doctorado en ser quienes son? Bueno, pues les cuento que de eso se trata, de que cada uno de ustedes, nadie sabe mejor ser quienes son ustedes que ustedes mismas. Entonces, a la hora de escribir, piensen, ¿dónde estoy ahorita? ¿Y dónde quiero estar en 1 año, en 5 años, en 10 años? ¿Cuántas personas habrán leído ese libro que todavía no he escrito, pero ese libro que sueño con escribir? ¿Cuántas personas habrán podido leer ese libro en 1 año, en 5 años? ¿A cuántas vidas pude haber, perdón, no pude? ¿A cuántas vidas puede impactar mi libro? ¿Cuántas personas van a sentirse identificadas o impactadas con eso que leyeron en mi libro? En 1 año, en 3 años, en 10 años. Hay alguien a quien yo admiro mucho que dice que la vida que no se diseña no se alcanza. Y les voy a pedir también que escriban esta frase. Tomen su workbook y escríbanla. La vida que no se diseña no se alcanza. La vida que no se diseña no se alcanza.
Y esa colóquenla también allí en su libro y recuérdenla. Para diseñar esa vida hay que hacer algunas tareas. Yo les voy a pedir que hagan 3 tareas. La primera es muy sencilla, escribir su historia. Escribir su historia. Puede ser que a ustedes les parezca que es una tontería. Ay, pero ya va, a escribir mi historia. No me refiero a hacer su autobiografía, cuidado. Me refiero a escribir 2 páginas, página y media, 3 páginas. Escriban su historia, escríbanla para ustedes. Cuéntense su historia a ustedes mismas. ¿Por qué les pido que hagan esta actividad? Hoy, cuando salgamos de la clase, si no están muy cansadas, Ágata no, porque ya son las 3 de la mañana en España. Mañana, cuando se levanten, empiecen a escribirla para ustedes. ¿Por qué? Porque eso les permite ver a ustedes cuáles son esos aspectos de la propia historia, de su propia historia, que las convierte en mágicas, en únicas y en irrepetibles. Escriban su experiencia de maternidad, escriban su experiencia profesional, escriban su experiencia de pareja, escriban su experiencia de pérdida, escriban todas aquellas cosas que las llevaron a ser quienes son hoy en día. Porque cada una de esas vivencias, repito, las convierte en mágicas, en únicas y en irrepetibles. La siguiente tarea es hacer un collage. Un collage que represente su vida de hoy. Estás allí con tus hijos, con tus nietos, con tu pareja, con tus sobrinos, con tu hermana, en tu casa, en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como lo que le pasa a Alicia. Tienes que saber dónde estás. Primero, ¿dónde estás ahora? Para poder saber a dónde vas. Y la tercera tarea que les voy a pedir, y regánense ese rato, agarren y bloqueen 1 hora de tiempo, cero celular, no contesten llamadas, y si lo quieren hacer a mano, recorten y peguen en un cartón, en una cartulina, en un cuaderno, y si lo quieren hacer en digital, más fácil, cortan y pegan sus imágenes y hagan su collage de su vida de hoy. Y la siguiente tarea es hagan el collage de cómo quieren ustedes que sea su vida dentro de 1, 2, 5, 8, 10 años. Ustedes coloquen el tiempo. ¿Dentro de cuánto tiempo? No importa. Usen imágenes que tengan identidad, donde se vean los espacios, a dónde quieren estar. Muestra cosas que te dieron a ti en quién te quieres convertir. Y ojo, no estoy hablando de un ejercicio de magia, de que entonces voy a colocar allí, Yanira en Dubái, qué sé yo, en Singapur, y dentro de un año. Lo más probable es que yo no vaya a Singapur dentro de un año. Pero cuando yo hago un collage, de alguna manera yo estoy diseñando esa vida en que yo tengo tiempo para escribir, porque a lo mejor no se trata de que yo quiero darle 3 vueltas al mundo con las ganancias de mi libro de poemas que voy a publicar este año. No, porque yo no me voy a creer ese cuento, evidentemente, ni voy a decírselo a ustedes para que se lo crean. Pero a lo mejor dentro de 2 años yo quiero tener, no sé, vivir en un sitio cerca del campo y tener tiempo para escribir, y yo voy a colocar la foto de esa mujer que está frente a una ventana escribiendo en un cuaderno. Esa puede ser la vida que yo quiero. A lo mejor es algo muy sencillo, pero es algo que sea significativo para mí, significativo para ti. Me gustaría saber cuál es esa foto que no va a faltar en tu collage de tu vida futura. Escríbanme en el chat. ¿Yo en qué parte? ¿Yo haciendo qué cosa? Algo. ¿Cuál es la foto que no va a faltar? La mía es esa. La mía es una mujer escribiendo en un lugar cerca del campo o cerca del mar, pero con tiempo, con libertad, con dignidad, frente al mar, en el mar. Sí, bueno, Agatha, tú vives en Costa Brava, yo vivo a 2.500 metros de altura, lejos de toda playa. No es fácil. Ana Cedeño dice, yo escribiendo en la playa.
¿Ven? Eso se diseña y se diseña hoy, y se diseña hoy. Entonces, todos esos ejercicios tienen relación con la médula del síndrome del impostor. ¿Cuál es esa médula? El autoconcepto, el autoconcepto. Porque hablar del camino que te trajo hasta aquí, tomar tus heridas y contar cómo las sanaste, es el mejor regalo que le puedes dar al mundo. Y cuidado, no estoy hablando, repito, que vas a escribir una autobiografía, porque a lo mejor esa herida que se sana está en un poema, a lo mejor está en una crónica, a lo mejor está en un cuento, en una novela, pero lo importante es que ese es el mejor regalo que le puedes hacer a tus lectores. ¿Qué pasa con el autoconcepto? El autoconcepto a veces se complica porque tenemos la atención afuera, porque buscamos que los demás nos den eso que nosotras mismas no nos estamos dando, porque no valoramos quiénes somos y cuál es ese proceso que nos ha traído hasta aquí. Entonces, hay que apreciar ese proceso, apreciar ese proceso. Y ahora les hago una pregunta. Escriban en el chat una sola palabra. ¿Qué hay detrás del síndrome del impostor? ¿Qué hay allí detrás? ¿Qué creen ustedes que hay detrás del síndrome del impostor? En una sola palabra. Ah, bueno, listo. Por allí ya me lo dijeron varias de ustedes. Miedo, señores. Detrás del síndrome del impostor hay miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amada, miedo a a no estar lista, miedo a no ser aceptada, miedo a no ser reconocida. Ahora bien, el miedo también puede ser un mapa. ¿Por qué? Porque ¿dónde está mi miedo? Ojo, sabemos que el miedo es una reacción que también nos puede proteger, es cierto, pero una reacción, ojo, a ver, ¿sí? ¿Me entienden? El miedo puede protegernos cuando estamos ante un peligro, pero el miedo también puede ser un mapa, porque a veces una emoción, gracias Yelitza, una emoción, ¿por qué? Porque a veces donde está el miedo es por allí que yo debo seguir. El mapa, el miedo puede ser el mapa para encontrarme con eso que yo no quiero ver, con eso que quiero esconder, porque hemos crecido en una sociedad donde todos somos grises, pero es mejor como que todos grises y cuando aparece un cuadrito, sí, el cuadrito gris, no resaltar demasiado, porque es la manera de encajar. Entonces resulta que cuando queremos ser escritora, tenemos que ser creativas y auténticas, o sea que vamos a resaltar. Y eso da miedo, porque ¿qué está detrás de ese vestido gris? ¿Qué es lo que pretendo esconder? ¿Sí? Que soy un ser humano. Bueno, sí. O sea, ese momento en el cuando uno dice, bueno, Yanira, bienvenida a la vida. Sí, eres un ser humano. Entonces, grábense eso. El momento en el que otros niegan tu historia es exactamente igual al instante en que tú misma niegas esa historia o decides optar por el silencio. Que otros te silencien o que otros nieguen quién tú eres es exactamente igual a cuando eres tú quien lo está negando o quien lo está silenciando. E incluso es peor. Aquello de que a quien le puede intentar esta historia, nos hemos impuesto el silencio. Sí, ya hemos visto, varias veces se lo he preguntado, creo ya por lo menos un par de veces, y sí, nos autoimponemos el silencio. Entonces, ya estamos terminando. Escribe en tu workbook las frases que dicen, frases como, no soy lo suficientemente buena. Escriban esa frase, no soy lo suficientemente buena. O, eso ya lo dijo alguien más. O, ¿qué va a decir mi marido, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi jefe, si lee esto? Después de que la hayan escrito, esas frases que les llegan, cuando les lleguen, táchenla, así, una X. Y en la línea de abajo, escriban, reemplácenla por frases de poder. Por ejemplo, puedo escribir mejor si practico todos los días. O mi historia tiene valor porque es mía.
o no tengo permiso, perdón, no necesito permiso, no necesito que nadie me dé permiso para contar lo que yo viví. O, mi historia puede cambiar vidas. Escríbanlo. Tachen la frase negativa y escriban la frase positiva. Y cada vez que aparezca por allí el síndrome del impostor, dispuesto a sabotearle su vida o su actividad de escritura, reconózcanlo, mírenle a la cara, díganle, ok, ya sé que estás allí, escriban lo que le está diciendo, tachen esa frase y cuéntenle al síndrome del impostor esa nueva verdad que ustedes van a evaluar. Entonces, es cierto que la vida me da lo que soy, hay que conocerse, esa frase que estaba en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuando yo sé cuál es mi identidad, me convierto en esa mujer que tiene la vida que yo quiero para mí, pero tengo que saber cuál es esa identidad. Vamos entonces, ya para terminar, hay una ecuación que quiero contarles. Yo la llamo la ecuación del cortisol. Y es una ecuación que no funciona en la vida. Señoras, créanme que no funciona. La ecuación es tener más hacer es igual a hacer. Tener más hacer es igual a hacer. Resulta que por eso el autoconocimiento es clave, por eso esa frase de conócete a ti misma es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo tengo que hacer para lograr algo, porque eso es lo que yo he hecho hasta ahora. He hecho cosas, he estudiado he trabajado, he hecho otro diplomado, otro curso, otro taller, he hecho, hago. Eso me lleva al cansancio, me lleva a la ansiedad, me lleva al agotamiento. Ese es el camino que ya hemos transitado. Tú siempre has resuelto. Ponte a pensar, siempre has hecho, y has hecho, y has hecho. Ahora una pregunta, anótenla. ¿Quién es la tú que no hace? ¿Quién es la Danielis que no hace? ¿Quién es la Gloria que no hace? ¿Quién es la Maylida que no hace? ¿Quién es la Saori? Qué bello nombre. ¿Quién es la Saori que no hace? ¿Quién es la yo que no hace? Basamos nuestra identidad en el hacer, con el tener, no en el ser. Y esa es la clave del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de hacer, nos sentimos farsantes. Yo hago para ser, ¿cierto? Yo hago para ser. Muy bien. Si dejo de hacer, voy a dejar de ser. Y si yo dejo de ser, ay, me van a descubrir, ¿cierto? Entonces, no es que cuando yo tenga tiempo o dinero o lo que sea, voy a ser escritora. No es que cuando yo escriba 8 horas al día voy a terminar esa novela. Esa es la ecuación del cortisol. Yo las invito a operar desde otro lugar. Yo las invito a operar desde el reconocimiento de su propia energía, porque tú sabes lo que tú eres capaz. Nadie lo sabe mejor que tú. Tienes un doctorado siendo tú. Entonces, aprende a reconocer todo lo que has hecho. Aprende a reconocerlo tú, a darle valor. Y luego también aprende a reconocer tu energía, porque escribir no tiene por qué ser otra carga que vas a sumar a todo lo que ya haces. Porque si es así, pues no tiene sentido. Tal vez se trate de soltar la maleta para caminar más liviana y poder hacer un bailecito de vez en cuando, ¿sí? Pero si vas a escribir, y espero que escribas, hazlo desde el placer. Hazlo desde la conexión contigo misma. Hazlo cuando tu energía te lo permita. Porque, a ver, allí va a seguir el trabajo. Allí van a seguir las responsabilidades. Allí van a seguir las cuentas por pagar. Allí va a seguir mami. Van a seguir allí. Pero allí también vas a seguir tú. Entonces tienes que escucharte. Tienes que escucharte. Hay días que a mí la vida no me da sino para anotar palabras sueltas, porque me gustan como suenan. Entonces agarro el libro que estoy leyendo o agarro un libro que quiero leer y hago lectura aleatoria.
Y entonces encuentro palabras hermosas y anoto palabras, me las robo, yo me las robo. Anoto palabras sueltas, porque ese día la energía me da para anotar palabras sueltas. Y en algún momento esas palabras sueltas pueden convertirse en otra cosa o no. A lo mejor hoy te vas a poder encerrar durante horas para escribir sin que nadie te moleste y lanzarte en un maratón de escritura, está bien, pero lo vas a hacer si tienes la energía. No porque hoy es el día, no sé, estás muerta, te levantaste, no dormiste bien, tienes cosas que hacer, pero voy a escribir. No, ya va. Hoy tienes la energía para escribir, escribe. Tienes la energía para escribir 20 minutos, escribe 20 minutos. Y puedes hacerlo durante el día entero, hazlo durante el día entero, pero no fuerces las cosas, escúchate. Es cierto que la mejor forma de predecir tu futuro como escritora es revisar tu pasado. Tú ya sabes qué hiciste y qué no, tú sabes qué lograste, pero no te sobreexijas, porque es mucho mejor confiar en la intuición y aprender a escucharte. Aprender a escucharte. No pienses en el libro terminado. No, 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 ya va. Yo pasé por ahí el año pasado. Yo me empeñé en que yo quería terminar la novela porque la quería mandar a un concurso. Ya va. No, yo me voy a vacilar mi novela, como decimos en Venezuela, yo me voy a disfrutar mi novela, yo me voy a disfrutar lo que estoy haciendo y si en algún momento hay otro concurso o es la edición de ese concurso del 2027, pues la mando cuando esté lista. Pero no me voy a sobreexigir porque antes de pensar en el libro es mejor pensar en la página, en el diálogo, en la escena, en la imagen y disfrutártelo, porque eso es parte de lo que tú eres. Y la clave está en saber escucharte. ¿Sí? Entonces, antes de esto, vamos atrás. Se supone que aquí, no, ya va, aquí. Ok. Confía en tu intuición, les decía. Y bueno, pues nada, yo quisiera saber en este momento, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Y ahorita sí les voy a pedir que abran sus micrófonos. Bien, ay, tan linda, gracias, Gloria. Gracias. MJ, no sé, eres en paz. Ay, qué bien, motivada. Si alguien quiere hablar, levanten la mano, por favor, para hacer acá, conversar un ratito. Motivada, dice Clara Beatriz. A ver, no sé, abran sus micrófonos. ¿Quién quiere hablar primero? Ok, abrimos fila. Danielis, de primera. Y luego, me perdí. Aquí está. Ok, y luego Ágata, y luego Yelitza. Cuéntame, Danielis, cuéntanos de ti. Creo que está silenciado. Danielis. No. Bueno, mientras Danielis habla, Ágata, tú eres la segunda. Bueno, yo lo que quería comentar es que estoy muy motivada porque realmente ponerme nunca me he puesto, pero cuando he hecho algún texto solicitado, cuando escribo una tarjeta de cumpleaños que me sale del alma, cuando mando un mensaje incluso por el móvil, pero que no es un mensajito corto, sino un mensaje, digamos, escrito con cariño, pues siempre recibo el feedback de, oye, qué bonito te expresas, qué bien lo dices, llegas al alma, me encanta tu forma de decirlo. Y me cuestionan, ¿por qué tú no escribes algo? ¿Por qué no escribes un libro? O sea, ha venido siempre de fuera esa motivación de, plantéatelo, es que de verdad que transmites mucho. Y nunca me lo había planteado. Y por otro lado, eso que hablabas de que cada quien tiene su historia, yo, lejos de pensar que no tengo una historia que contar, yo siento que tengo una historia importantísima que contar. Y lo que no he hecho es ponerme a hacerlo nunca, porque no me había planteado realmente hacerlo. Por primera vez ahora que quedé viuda y a pesar de que tengo igual muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer, pues siento que tengo
esa libertad de decidir y escoger mi tiempo. Y lo que no me había dado es el permiso. Entonces, pues creo que es un momento oportuno para lanzarse a ese proceso creativo, porque me parece que es proceso. Y por otro lado, siento, yo ya tengo 62 años, voy a cumplir, y todas mis referencias mayores se han ido. Entonces, por primera vez siento que cuando uno quiere buscar una respuesta, ya no está. O sea, ya no está nadie a quien preguntarle. Y creo que es momento de dejar eso en algún lugar para que cuando alguien de las generaciones de abajo quieran acceder, pues tengan dónde encontrarlo. Y eso me parece bonito. Ay, gracias, Ágata, por esas palabras, porque además han resonado profundamente en mí. Una de las razones por las que yo comencé esta novela ha sido justamente por eso, porque las referencias se están yendo. El año pasado murieron dos primas de mi mamá y había una de ellas que era, ¿sabes? Era clave para mi libro y se fue, y se fue. Entonces, hay veces en que la vida te dice, mira, no lo dejes más, es hoy, la cosa es ya, la cosa es ahorita. Muchísimas gracias por tu intervención. Quien sigue, yo me perdí un poquito con esto, Yelitza, acá, cuéntame. Ajá. Yo también sueno mucho con, ¿cómo es que se llama la chica que habló antes? Con Ágata. Con Agatha. Porque me pasa más o menos lo mismo. Yo tengo 10 años más que ella, o sea, ya yo estoy en el último trimestre, y yo siempre he escrito, pero siempre he escrito sin ninguna pretensión de hacer libros ni cosas, ni nada parecido. Siempre he escrito porque la escritura siempre ha sido una forma de exorcizar para mí, siempre. Entonces, siempre he escrito. Y voy guardando las libretas, los cuadernos. Me gusta escribir sin rayas, no me gustan las páginas con rayas porque me hacen sentir muy constreñida, como que no me dan espacio. Y entonces, hace poco vi una entrevista de Pérez Reverte, donde Pérez Reverte decía que ya soy abuela ya, que cuando se muere un abuelo, y si aquí hay abuelas, saben que no hay otra experiencia en la vida parecida a lo que se siente cuando uno es abuelo. Y Pérez Reverte decía que cuando se muere un abuelo, no se muere solo ese pedazo de la historia. Se muere también una manera de mirar ese pedazo de la historia, una manera de sentir ese pedazo de la historia, hay una manera de interpretar ese pedazo de la historia. Entonces eso me dejó así como resonando y se lo mandé a mis hijas. Y entonces me escribieron las dos. Yo tengo una en Venezuela y en Buenos Aires. Me escribieron las dos diciéndome, pero bueno, mamá, ponte seria. Es decir, te vas a morir y nosotros nos vamos a perder eso que sabemos que tú sabes. Entonces, bueno, empieza a ponerte seria. Entonces, bueno, empecé como a recopilar. Primero empecé a recopilar. Y entonces empecé a encontrarme con que cada rato me mandaban, el taller de no sé qué cosa, y fulanita de tal, y yo no sé qué, y yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo para eso. Hasta que me llegó el tuyo. Y yo dije, no, un momentico, o sea, también se trata de poder interpretar las señales. Esto no está llegando gratis. Esto está llegando porque yo me tengo que sentar, yo me quiero sentar a montarle esto a mis hijas y a los tipos, pues a la nieta y al nieto. Entonces, bueno, eso es así como la primera motivación. Y cuando mostraste todo lo que has mostrado de la historia de las mujeres, del síndrome del impostor y todo eso, yo tengo muchos años trabajando con mujeres, o sea, haciendo acompañamiento a grupos de mujeres. Y quería de ese trabajo del que podremos hablar en algún momento, incluso en este espacio. Quiero recopilar dos cosas que dijiste y que después también aparecieron en el chat. Una que tiene que ver con esto de hacer comunidad. Sí, hacemos comunidad, eso es absolutamente así, se produce de forma natural, no es forzado, no hay que hacer ningún esfuerzo. En los círculos de mujeres que yo acompaño, se produce una cosa particular, ellas pueden incluso no conocerse, pero se construye intimidad con una facilidad y se teje con una facilidad
a mí me impresiona, todavía hoy después del tiempo que lo hago. Y creo que el nudo que está ahí, la trama más importante es que aprendemos juntas. Cuando estamos en comunidad, aprendemos juntas, resonamos con las historias, porque yo trabajo con mujeres en esta cosa de contarse cuentos, pues. Entonces, en ese sentido, lo de hoy me ha parecido que ha sido sumamente pertinente y que además me está diciendo, ese trabajo que tú haces no es eso que, ay, no, si tú te reúnes ahí con una gente y haces una vainita. No, yo hago un trabajo en serio. Eso también es importante porque creo que el síndrome del impostor, digamos, nos acostumbramos a vivir con el tipo y a identificarlo. Y en el trabajo que yo hago invito a las mujeres a ponerle nombre. ¿Cómo se llama el tuyo? O el tuyo, o el tuyo. Y a individualizarlo y a exteriorizarlo. Entonces, y creo que el tipo vive ahí y que lo que hay es que saberlo, conocerlo y sacarlo, coger sol de vez en cuando en la azotea y bueno, exacto, y familiarizarnos con él, reconocerlo, evitarlo y nombrarlo. Y ver el síndrome del impostor al servicio de la identificación de cómo nos limita como escritoras, me parece genial, Yani. Me parece genial esa parte del trabajo. Así que no voy a... Yo soy como una rocola que me meten 5 bolos y no me paro más nada. Tan bella. Ay, gracias. Gracias. Y me encanta. Ya salgo de mi taller de escritura, ¿eh? Me encanta lo que acabas de decir acerca de esa frase de Pérez Reverte, que cuando se muere un abuelo, se muere también una forma de mirar ese pedazo de la historia. Es absolutamente cierto. Extraordinario. Muchísimas gracias. ¿Quién seguía por acá? No sé, creo que me bajaron la mano, o había alguien más que había levantado la mano, porque no veo a nadie por acá. ¿Quién? Gloria, no, Yo. no sé. Sí, creo que yo. Ay, bueno. Adelante. No, Yanira, nomás, bueno, 2 cosas. Darte las gracias por la invitación. Me gustó muchísimo. Felicidades porque te animaste. Está padre. Gracias a ti. Y bueno, la verdad es que ahorita de las cosas que dijiste, a mí, híjole, hubo algo, la historia, como dice Ágata, pues sí, tengo una historia que contar y quiero contarla, ¿no? Creo que merece ser contada. Pero ahorita también dijiste algo, necesito el permiso de otras, o sea, ese miedo porque pues influye en otras personas. Entonces, como que también hoy me entra ese pánico, ¿no? De decir, híjole, si escribo de esta persona o X cosa, no sé, es como ese miedo, como que de contar de otras personas, ¿no? O sea, de un tercero. Entonces, como que muchas veces por eso me impide escribir, pero creo que el tener pues creo que tiene que ver otra forma de no poner nombres de esas personas o contarlo en tercera persona. Pero sí, o sea, fue como que las cosas que, así yo, es que de todo lo que dijiste yo me sentía muy identificada, ¿no? O sea, con ese síndrome de impostor. Tengo años escribiendo, o sea, muchísimo, y como lo dijo Yelitsi, o sea, yo escribo, pero como de forma, no me acuerdo cómo lo dijo, pero yo lo escribo en forma terapéutica. Yo escribí mi historia y la quemé. O sea, escribí en 2 libretas, o sea, literalmente, y llegó un punto que agarré todas y quemé toda mi historia. Que me tardó 2 años hacer eso y lo quemé en un ratito. Entonces. Qué duro. Sí. Mira, con respecto a eso de escribir, depende de lo que quieras escribir. Porque hay una cosa que tenemos, yo se lo decía a mis estudiantes de la universidad y a los estudiantes del colegio también, y me miraban así como que rara esta señora. Pero la literatura es ficción. Repito, la literatura es ficción. Siempre la literatura es ficción. Si yo escribo, o sea, yo estoy escribiendo en parte la historia de mi familia, pero es la historia de mi familia en el barrio, en la Caracas de la época, en el país de la época. Eso que yo estoy escribiendo, Gloria, a mí, pues, qué pena por mis tías, pero yo lo voy a contar, porque mi obra es ficcional.
porque el hecho solamente o sea, de escribirlo, este personaje que está allí, que evidentemente lo más probable es que le cambie los nombres, pero esa, qué sé yo, qué se me ocurre, no sé, esa señora que está allí, que se llama María, digamos, esa no es la María real, esa no es la prima de mi mamá que se llamaba María, es otra, es una construcción literaria, es una construcción literaria. O sea, la literatura ficcional, aunque tú escribas tu autobiografía, cuando tú escribes tu autobiografía, de alguna manera tú te estás ficcionalizando. Cuando escribimos novela histórica, la novela histórica puede tener todos los basamentos, y esa es una versión de la novela histórica, ese es un tipo de novela histórica, tipo de lo que hace, hay una escritora venezolana extraordinaria que se llama Inés Quintero. Ella lo dice y se siente orgullosa. Todo lo que está allí es verdad porque yo lo investigué, sí es verdad, pero en el momento en el que lo pasas a la escritura, lo ficcionalizas. Ficcionalizas el personaje, ficcionalizas el momento, ficcionalizas el país. Entonces, bájale, porque si vas a escribir un libro de ficción, que alguien se pueda sentir identificado, bueno, ya eso es otra historia, ¿vale? Pero siempre la literatura es ficción. Así que hay maneras, eso mañana vamos a hablar bastante de eso, ¿vale? Ana, habías levantado tu manita. Por acá, por favor, acá estás, ya te veo. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad me encantó. Y cuando dijiste eso, me acordé cuando nos lo dijiste en el colegio varias veces. Ya va, aparte... tiempo. Ana Cedeño fue mi alumna en el colegio Humboldt de Caracas. Así que, ¿continúa? Gracias, Bueno, o Gloria. sea, lo recuerdo y de hecho ahorita tengo otra perspectiva también, confirmándolo, pues, porque la verdad siempre uno cuenta la historia desde su perspectiva y esa nunca va a ser la verdad absoluta. Nunca va a existir una verdad absoluta realmente porque cada quien va a contar la historia desde su perspectiva. Si lo contemos 5 personas, siempre va a cambiar la historia. Y bueno, la verdad yo siempre me he sentido muy atraída, no necesariamente por la escritura, siempre, pero sí por la lectura, yo he leído desde que tengo 4 años, mi mamá es bibliotecóloga, entonces para mí los libros son mi segundo hogar, si no mi primero. Yo leía aquí en mi cuarto donde estoy ahorita, a la luz de las luces de la calle, porque mi mamá me apagaba las luces a las 9 de la noche, entonces tenía que leer en las luces de la calle y siempre ha sido como mi escape. Y pues más recientemente sí he querido como pues ser ese escape de alguien más. O sea, alguien que busque una historia que los saque un poco de su vida, de la cotidianidad, tal vez de algún problema que estén teniendo. Me gustaría ser esa persona que agarre y que diga, bueno, sí, esta es mi autora, que yo me voy a sentar a leer estos libros y ella me va a sacar de aquí, me va a llevar a un mundo fantástico donde no existe nada de lo que existe en mi realidad. Y de verdad, me encanta y creo que es un buen primer paso. Maravilloso, maravilloso. Estoy segura de que si esa es una decisión tomada, lo vas a hacer, porque te conozco desde chiquita y a los 14, esa determinación que tenías a esa edad, pues estoy segura de que la tienes multiplicada por 20 en este momento. Qué maravilla, qué hermoso escucharte, qué hermoso escucharlas a todas. Gracias, Maylida, gracias a ti por estar acá. Nos vemos mañana. Pues sí, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Antes de que se vayan, les quiero contar algo cortito. Yo quisiera pedirles un testimonio. Piénsenlo, algunas de ustedes que tal vez quieran hacerlo. Yo les voy a mandar un correo con esto, con esta información o con esta solicitud. Sería maravilloso para mí poder contar con algunos testimonios de estas mujeres extraordinarias que me han acompañado. Entonces yo mañana, como les decía, les voy a enviar un correo y vayan pensando si lo quieren hacer, pues bueno,
estaré inmensamente agradecida. Mañana continuamos, mañana vamos a meterle los dientes ya a la carnita literaria, vamos a hablar del narrador, vamos a hablar de personaje, vamos a hablar de ambiente, así que lleguen puntuales. Durante el día les envío el cuadernillo de mañana, ¿vale? Porque todavía me falta allí afinar algunas cositas. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos mañana. Las aplaudo a todas. Gracias, las felicito por... Gracias a ti, estuvo tener... excelente. Disfrutamos. Bueno, hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. Gracias, gracias.